Regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a conversar con un invitado especial, el sociólogo César Pérez. Con él vamos a hablar sobre un tema muy interesante, que es un tema quizás al que las personas, los ciudadanos no le prestan atención, pero que deberían prestarle más atención por las implicaciones que tiene para el desarrollo de la República Dominicana. Y estamos hablando del ordenamiento territorial. Y de ese tema se desprenden muchísimas aristas sociales, políticas y económicas que vamos a tratar de conversar hoy con don César en este espacio. Gracias por estar con nosotros, don César. Gracias a ustedes por invitarme a este vuestro programa. Don César, iniciar aterrizando un poco a la gente que nos sigue, a la gente que nos ve, sobre esa palabrita que muchas veces uno la escucha, pero quizás no conoce la dimensión de lo que quiere decir cuando se habla de ordenamiento territorial. En líneas generales, ¿qué es el ordenamiento territorial? Bueno, como muy bien tú dices, es un tema muy en boga, pero como generalmente sucede con muchos temas, no se sabe, no se conoce muy bien cuál es su alcance. Se entiende por ordenamiento territorial es una voluntad, un deseo de determinar las vocaciones, o sea, para qué sirve, qué puede hacer cada territorio, cada parte de un territorio para, en base a determinar para qué sirve, cuál es la vocación de cada una de esas partes del territorio, hacer política tendente a el desarrollo de ese territorio. Vale decir, todo país se desarrolla sobre la base de cómo se desarrolla de manera articulada su desarrollo. Entonces, para tú desarrollarlo de manera articulada, tú debes saber cuál es la vocación, para qué sirve, qué puede dar, qué puede desarrollar cada una de esas partes para articularla toda y de esa manera promover el desarrollo. Ahí entra, don César, primero la visión estratégica de desarrollo, o sea, cuál es la potencialidad del territorio de nuestra nación, pero también entra el elemento relacionado a la satisfacción de las demandas sociales. Por ejemplo, un crecimiento desterritorializado implica que el Estado tendrá que en cada subsegmento, en cada área no organizada, llevar y atender reclamos de servicios públicos. Pero cuando tú ves el modelo de desarrollo de otras naciones, tú ves en las carreteras, en las circunvalaciones de las ciudades, la ciudad está circundada en un área específica. No hay poblaciones satelitales, aleatorias. Es porque los servicios públicos van hasta allí. Sería un sueño de Julio Verne establecer eso aquí en República Dominicana con el descontrol que hemos dejado que proliferen las ciudades. Cuando hablamos hoy de desarrollo de ordenamiento territorial, todo esto tenemos que enfocarlo en un nuevo contexto, en una nueva forma de ver el desarrollo. Desde los años 80 aproximadamente, se ha determinado, de los años 80 del siglo pasado, se ha determinado de que no es posible el desarrollo de un país si no se desarrollan las regiones, las partes que componen el país. Antes se pensaba que un presidente o el ejecutivo determinaba las necesidades del país y hacía un presupuesto y a cada una de esas partes le asignaba un determinado monto. Pero se ha visto de que cada parte de un territorio tiene una especificidad, tiene una particularidad con recursos naturales, con un capital humano o capital social diferente, con una historia diferente, con una cultura diferente. Y por lo tanto, el desarrollo nace de la capacidad que tenga cada una de esas partes, de esas regiones, de esas partes,
de las necesidades que ella tenga, del involucramiento de la gente en el desarrollo de esas potencialidades, y de esa manera es como de manera particularizada se promueve el desarrollo. Vale decir, el desarrollo parte de la gente, parte de la capacidad de la gente de poner en función, de poner en valor lo que como valor tiene, cultural, histórico, etcétera. Pongo un ejemplo. Si una comunidad tiene un alto valor cultural, un alto valor histórico, porque fue el primero, por ejemplo, la ciudad de Santo Domingo, que fue la primera de América, etcétera, ¿no? Ese atributo histórico, cultural, puede permitir que la gente vaya allí a verlo, ¿tú ves? El turista va a verlo y de esa manera se desarrolla. La gente va y alrededor de todo eso la gente compra un restaurante, compra un souvenir, algo así. O sea, cada territorio, si tiene playa, el desarrollo de la playa. Si tiene montaña, el desarrollo de las montañas. O sea, de los atributos naturales que tiene. O sea, en definitiva, es una visión de que cada parte de un país tiene su particularidad y que el desarrollo no es que le van a hacer un presupuesto y le van a decir desarrollense. No, es instar, estimular a cada una de las comunidades a que esa parte ponga en valor lo que realmente tiene. Naturalmente, eso no significa un abandono del Estado central, todo lo contrario, sino que la preocupación fundamental del gobierno central es estimular e ir de la mano con esa comunidad, con su gobierno local, para el desarrollo local. Don César, me surge la pregunta porque usted ha planteado el tema de la voluntad de los ciudadanos que viven en la comunidad, ¿verdad? Exacto. Hay experiencias, por ejemplo, el caso chino, ellos hablan de un modelo de desarrollo con la gobernanza. Por ejemplo, yo estuve en la ciudad de Guangzhou y a mí me sorprendió una foto que me mostraron de 20 años atrás y en la actualidad. Entonces yo me pregunto, ¿no hace falta también la voluntad política y el hecho de tal vez crear planes a mediano, corto y largo plazo para que se puedan ejecutar esos planteamientos? Claro, es lo que él dice, es una estrategia hacia el desarrollo. Ahora, en la estrategia del desarrollo tú dices, bueno, yo no puedo desarrollar una comunidad si esa comunidad no se involucra. No puedo desarrollar esa comunidad si esa comunidad no asume como un compromiso desarrollar su territorio. Ahora, lo asume sobre un criterio político, o sea, una participación política. Y eso supone la existencia de un sistema democrático, donde los actores, las partes interactúen, determinen qué es lo que quieren, hacia dónde van y hagan eso lo que se llama la 4C, la 3C. Cómo estoy, cómo quiero que sea y cómo voy a hacer, ¿no? O sea, eso lo hace la comunidad. Sí. Naturalmente que esto es una idea de desarrollo de los años, estamos hablando de 40 años apenas. Sí. O sea, que aquí ha llegado en gran medida aquí se habla mucho. El programa de gobierno habla de que el territorio es el eje central de la política del desarrollo. Entonces, ¿qué nos ha faltado? Que no hemos finalmente parido esa ley de ordenamiento territorial, que es fundamental, porque aquí hay ciudades que están creciendo de manera desproporcionada y sin un norte. Yo pongo el ejemplo de Santo Domingo Este. En Santo Domingo Este tú ves torre en todos los lados. Entonces, para eso se necesita también más agua, sistemas de parqueos, sistemas de saneamiento y un sinnúmero de cosas. ¿Qué vamos a hacer nosotros para que finalmente salga? En un tema, en un problema de desarrollo, en un proyecto de desarrollo, hay 3 actores fundamentales. ¿Cuál? La comunidad, el gobierno, o sea, el sector oficial, el sector político, y tercero, en gran medida, en países como este, el sector privado.
como se articulen esa fuerza determinará el tipo de desarrollo que habrá. Y la ley la ley de ordenamiento que nosotros tengamos estaría determinada por la por la fuerza que cada una de esas tres partes tengan. Hay lugares donde es el sector empresarial el determinante, el más fuerte, e impone sus intereses por encima del interés colectivo que representa la autoridad pública y la comunidad. Lo pone por encima. Entonces, alrededor de una ley como de ordenamiento territorial está esa lucha. Esa lucha entre esos sectores, entre esos tres sectores, y la preeminencia de uno puede orientar en gran medida el contenido de esa ley de ordenamiento territorial. No ha salido porque alrededor de la misma hay luchas de intereses e incluso muchos temas que aún no se han resuelto. Y una visión que sobre eso tenemos, que a veces no es la más moderna, la más objetiva, la mejor orientada. Entonces, cuando no tenemos esa claridad y la autoridad no está hacia un lado de esos tres pilares, que es el lado de la comunidad, ahí vamos a tener problemas. Y ese es el problema que nosotros tenemos. Por eso ocurre entonces, don César, que uno va, por ejemplo, a la zona este del país y se encuentra con esas monstruosidades de infraestructura pública, pero se mete, por ejemplo, en Punta Cana, a Friusa, y uno ve esa desigualdad y dice, wow, pero ¿y dónde ha estado el Estado? Exacto. Podemos decir entonces que ahí no se está actuando conforme la equidad que debería actuar el Estado, sino respondiendo a la necesidad del empresariado. Exacto. Además, tiene mucho que ver. Nosotros no tenemos un diseño de política urbana. Al no tener un diseño de política urbana, al no tener un diseño de política del territorio, esa zona que tú dices se convierte en una no zona, o sea, una zona turística con gran infraestructura que ha hecho el Estado del bolsillo de nuestro para el beneficio de ese gran inversor, y alrededor una serie de gente marginado porque no tiene acceso al bien tierra, al bien suelo para la edificación. Entonces, si nosotros no tenemos una ley que regule el suelo, que ordene el territorio, esos territorios van a surgir espontáneamente con graves problemas que limitan ese desarrollo. Por lo tanto, la inversión de capital en un territorio de por sí no trae desarrollo. Lo que trae desarrollo es la capacidad que tenga esa inversión de mover sectores sociales que se incorporen a la riqueza que ahí se crea y sean beneficiarios en gran medida de la riqueza que ahí se crea. Entonces, vamos a ver algo, porque usted nos está explicando algo interesante. ¿Que no entendiste? Claro, sí. Está claro. Ah, bueno, no. Todo lo contrario. No, porque te da otra clase. Partiendo de lo que usted nos está hablando, don César, si nosotros somos objetivos realistas, nosotros estamos muy distantes. Sí. Pero muy distantes, porque por ejemplo, aquí hay zonas. Yo le puedo poner un ejemplo. No estamos tan distantes, escúchame. Oiga, ¿por qué mi planteamiento estamos distantes? Lo primero es que, por ejemplo, usted se va a otros países de la región que tienen su particularidad de cada uno. Pero, por ejemplo, la descentralización, que es de lo que usted no está hablando, del poder y el fortalecimiento del poder local, está muchísimo más avanzado que nosotros. Por ejemplo, en Colombia, usted va a Medellín y el alcalde de Medellín es un presidente en esa ciudad. Y no es un presidente. No es un presidente, pero me refiero en sentido figurado. Yo he estado 2 veces en Medellín en un proyecto de urbano. Por ejemplo, ellos generan energía eléctrica y se la venden a Ecuador. Ellos tienen un rol local. Ellos tienen una serie de cosas como ciudad y una independencia. Pero son estados federales. Entonces, lo que yo pregunto es lo siguiente. Por ejemplo, en La Terrena, le voy a poner un ejemplo. Hay una zona, don César, que frente al mar, a la playa, que tiene miles y miles y miles de kilómetros y lo declaran de vocación agrícola. ¿Para qué? Para que los propietarios de esa tierra no tengan que pagar un impuesto si son declarados de vocación turística. Oiga lo que yo le estoy diciendo a usted.
en una zona que eso pudiera ser convertido para la explotación de generar empleos, riqueza, una serie de cosas. No, pero eso está ahí cogiendo valor. Y como ese caso, hay muchísimas zonas, porque mira el desorden que acaba de pasar con la denuncia que ha hecho el Ministerio Público ahora con unas expropiaciones de tierra, que ya es otro lío. Sí, pero ya, al final, César, la pregunta es, si nosotros no sabemos ni siquiera, por ejemplo, cuál es el potencial de una zona en Dajabón, no lo determinamos. En no Asua, en Asua, en Atomayor, que es ganadero, cítrico. O sea, si el Estado no define, dice el potencial de esta zona es para esto, y las inversiones públicas que van a ir ahí, y por ejemplo escolares, académicas, es para formar en esto. Tú sabes lo que pasa, es que ese Estado ha estado al servicio de ese capital que se hace rentable en una zona determinada e invierte en esa zona determinada. Que le dejen esos países. O sea, no hay una equidad en la inversión sobre el territorio. Se potencia, se invierte en una zona, no en otra. El sur ha sido abandonada. ¿Por qué? Porque los gobiernos se han lucrado, los gobernantes, de ese capital. Y ese capital en gran medida naribonea esos gobiernos. Ahora, sobre lo de Medellín que tú dices, mira, yo participé de una red de investigación de 23 ciudades, incluyendo algunas ciudades de China, de esa, ¿no? Y estuvimos en Medellín presentando el caso nuestro, que yo dirigía esa investigación aquí, con una fundación, quizás la fundación más importante de términos de ordenamiento del territorio, que es la Fundación Metrópolis, con la cual yo trabajo. Y en Medellín Medellín es en Medellín una región, una ciudad-región, lo que le llaman una ciudad-región. Es una ciudad con 5 ayuntamientos en un valle que se llama de Aburrat, y trabajan más o menos coordinados esos 5 ayuntamientos con el gobierno de Medellín. Nosotros aquí tenemos 8 o 9 ayuntamientos alrededor de Grande Santo Domingo, pero que no hay esa articulación que permita un mayor desarrollo. Y naturalmente eso es culpa de los políticos. Y ahí volvemos al tema de la gobernanza otra vez, porque, por ejemplo, yo siento que gran parte del problema de nuestro país tiene que ver en que no hemos tenido la capacidad de ponernos de acuerdo. Por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo de mi provincia. Yo soy de Asua. Yo soy de Asua. Tú eras tirapiedra. Sí, yo soy tirapiedra de mucha honra. Sí, yo ando con funda negra también. Negra. Sí, soy yo que lo digo. Pero bueno, el punto es, el parque de Asua, desde que yo tengo uso de razón, lo han rehecho 30 veces. 30 veces. Y tengo 27. ¿Entiendes? Cada vez que llega un nuevo alcalde, quiere modificar el parque, tumbar. O sea, sí, ¿por qué recursos en eso cuando hay tantas cosas que se pueden hacer desde un cabildo? Porque aquí se piensa que solamente son 3 cosas que hacen los cabildos. Basura, construcción de acera, construcción de parque, un tema de construcción y decorar algunas cositas. Eso es lo que piensa la gente, sí, y no es así. Yo pienso que el punto es un punto difícil, gran medida tiene mucho que ver que los alcaldes, los ayuntamientos no tengan una autoridad que realmente se vuelque hacia la solución de los problemas de la comunidad, sino hacer construcción, porque aquí está la cosa, la cultura. Aquí todo el que llega a un sitio tiene que construir un muñeco para que luego diga, mira, eso lo construyó yo. O sea, eso se ve en todos los lugares. Entonces, tiene mucho que ver con que el tema local, y yo me sorprendo que a mí me han llamado a un programa a hablar de eso, porque a mí esa es mi especialidad y mi pasión, pero me llaman siempre a hablar de política, cosa que a mí no me gusta. Allá lo voy a llevar. Entonces, no le gusta eso. A mí no me gusta la política. Y hemos hablado de otra cosa, ¿verdad? Importante. Entonces, fíjate, exacto. Entonces, fíjate, el tema está en que no hemos desarrollado eso, porque la cultura aquí en nuestro país, el tema local es un tema, y el tema del municipio un tema varios en la agenda de los políticos. Ustedes ven que cuando tú haces una agenda, la discusión, fulanito, lo que hizo fulanito, el dinero que de varios.
Entonces, punto varios, o sea, punto... Lo importante que hay en varios. Exacto, es lo que ustedes quieran. Ah, pues si quieren hablar de lo local, sigan hablando de lo local. Eso es el punto vario. Está en la agenda de los partidos. Entonces, no se ha puesto, y nosotros no nos hemos puesto con los tiempos, cuando se dice que el desarrollo de una nación depende de la capacidad del desarrollo de cada una de sus partes. Claro que sí. Y cada una de sus partes se va a desarrollar en la medida que nosotros hemos dicho, con esos actores fundamentales. Entonces, eso de lo político, pero no solamente de los políticos que gobiernan, sino incluso de la oposición. Claro. Y la oposición de todo signo, Sí. de derecha e izquierda, de todo, no han puesto como agenda básica para el desarrollo del país el tema local. Don César, El tema del desarrollo finalmente, por razones de tiempo, este relajo que hay aquí de estar dividiendo el país en provincias, Ay, sí. en municipios, Por favor. en vaina. O sea, mientras más se subdivide, más complicado me imagino yo que ordenarla. Sí, eso es un tema serio, porque en gran medida muchas veces los políticos manipulan con la población. A la población le dice, te vamos a declarar provincia y ya tú vas a ser más importante. Y te van a dar más recursos. Te van a declarar municipio, tú eres más importante. Te van a declarar. Entonces, se juega con eso. Entonces, subdividen el país. Este país tiene 31 provincias, en apenas 48.500 kilómetros cuadrados. Argentina tiene más de 2 millones, alrededor tiene 16 provincias. China tiene, aquí cabemos todas las veces del mundo en China, y China no tiene tantas provincias. Tiene 7 y Sí. tiene 3 Claro, sí, claro. Y o sea que el tema no el tema es que es una forma del botín, o sea, una forma de repartirse el Sí, país sí, y darle a cada pedazo, a cada partido, Un y a bono, cada grupo, satisfacciones. un pedazo, Sí. y hemos fragmentado. Pero oigan bien, yo no soy muy de la idea de que muchos ayuntamientos es malo. Lo que es malo es cómo gestionan los ayuntamientos y la corrupción que hay alrededor de los ayuntamientos. Eso es lo malo. Porque en España hay ayuntamientos de 250 personas. Sí. Sí. Un municipio, 250 personas con su ayuntamiento. O sea, la cantidad no importa, aunque hay una tendencia a reagruparlo. Sí, y se han a- fusionado. a ciudades, fusionarlo, han Japón, hecho- Canadá, hacerlo más pequeño para hacerlo mucho más eficiente. Y aquí lo subdividen para que sea más eficiente. Eso no es verdad. No es la cantidad, no es el tamaño de un municipio que determina que haya o no posibilidad de gestirlo de manera eficiente, sino una voluntad y una capacidad y meterse en la cabeza de que el poder local, de que los ayuntamientos es el primer poder y el más importante de todos los poderes, porque es el que más cerca está del ciudadano. Gracias, don César Pérez, Así sociólogo, por traernos este tema tan interesante. Duarte tenía eso claro. Sí. Y todavía hoy estamos Nicolás de luchando. Obando lo Eso, tenía Nicolás claro. de Obando, y todavía estamos luchando Con para ese que los tema. políticos de hoy entiendan esa vaina, porque es un afán de poder y de centralizar, No, y de que el presidente, y de que el No, ministro. pero Duarte también decía que el amor, la buena convivencia era la base de un buen país. Así Sin es. embargo, aquí los anti-Duarte, que se dice que son Duarte, que son duartianos, ¡Ay! del ¡Ay! odio han hecho política. Ese De otro- odio ese han otro- hecho Ay, ay, profesión. ay, ay, Es otro ay, tema. Tema, entonces. Vámonos a la pausa. y ¿Cuánto seguimos. amor?